Hola, hola, mis queridos chismosos y chismosas de YouTube. Copyright, gusto enorme me da tenerlos de nuevo a reunidos en este espacio que tanto amamos para desentrar más menos los secretos y los salseos jugosos del mundo del espectáculo. Ya saben que a no se nos escapa nada y hoy, especialmente, les traigo un platillo picante que los va a dejar con la boca abierta. Vamos a hablar de Can Yaman, el galudene turco que ha conquistado corazones en todo el planeta, pero esta vez no vamos a hablar de sus abdominales de acero ni de sus ojazos penetrantes, sino de un rumor que ha estado circulando como superíndice 3 Lbora y que hoy vamos a desmantelar con pruebas y todo. Preparen sus cafecitos, sus palomitas, lo que tengan a mano, porque este vídeo va a estar muy emocionante que el final de una telenovela turca. Hoy vamos a desentrar más menos la supuesta relación superíndice 3N, el supuesto gran amor, el supuesto idilio romántico entre Can Yaman y la bellísima actriz italiana Greta Ferro. Esa que hemos visto brillar en pantalla, la que dicen que conquistó superíndice 3 el corazu superíndice 3N de nuestro turco favorito. ¿Serú cierto? ¿Serú todo una cortina de humo? Pues rense fuerte porque vamos a llegar al fondo de este chisme. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de intrigas, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se imaginan la cantidad de salseo que se están perdiendo, que activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo con chismes calientitos. Ya saben, estamos para mantenerlos al día de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo y sobre todo, para divertirnos juntos. Ahora arranquemos con este bombazo que les tengo preparado. Bien, pues como les adelanto copyright, hoy vamos a desenmascarar lo que muchos han llamado el gran amor entre Can Yaman y Greta Ferro. La verdad es que desde hace un tiempo los rumores han estado volando por todas las redes sociales, revistas de farándula y programas de televisión superíndice 3N. Se les ha visto juntos en algunas ocasiones, y como suele pasar en estos casos, la imaginación superíndice 3N de los fans y de los medios ha volado sin control. Fotos robadas, comentarios ambiguos, todo un festival de especulaciones que, francamente, ha mantenido a de uno pegado a la pantalla del celular. Se decua que entre ellos había algo que una simple amistad, que el flechazo ha sido instantáneo, que han encontrado el uno en el otro al alma gemela. En fin, da una telenovela digna de ser escrita. Pero es donde nosotros entramos en acción superíndice 3N, porque no vamos a quedarnos con lo que nos cuentan, sino que vamos a ir vamos a analizar las pruebas, vamos a escuchar las voces de los protagonistas y vamos a llegar a una conclusión superíndice 3N objetiva, sin dejarnos llevar por las emociones ni por el chisme fúcil. Empecemos por analizar el contexto. Can Yaman es un actor reconocido a nivel mundial, con una agenda apretadísima y una legión superíndice 3N de fans que lo siguen a donde quiera que vaya. Greta Ferro, por su parte, es una actriz italiana talentosísima que también copyright se ha ganado un lugar en la industria del espectáculo. Ambos son personas públicas, ambos acostumbrados al escrutinio mediático, y eso es algo que no podemos dejar de lado a la hora de analizar esta situación superíndice 3N. Es muy fácil que una simple coincidencia, una mirada cruzada, una foto tomada en el momento justo, se transforme en una historia de amor digna de Hollywood. Pero, ¿es eso realmente lo que está sucediendo? Vamos a ver. Una de las principales pruebas que se han utilizado para alimentar este rumor han sido las fotografías en las que se les ha visto juntos. Efectivamente existen imágenes de Can y Greta compartiendo espacios, ya sea en eventos públicos o en reuniones informales. Pero es donde debemos tener cuidado, porque muchas de estas imágenes fueron tomadas durante grabaciones de proyectos profesionales, en eventos de la industria o simplemente en encuentros casuales entre colegas. Que dos personas se saluden, conversen o incluso se tomen una foto juntas, no significa necesariamente que es tu copyright viviendo un romance. El mundo del espectáculo es pequeño más menos o los actores y actrices se conocen entre sí, colaboran en proyectos, se apoyan mutuamente y eso no siempre implica que haya algo que una relación superíndice 3N de camaradería. Además de no podemos olvidar que los famosos, muchas veces, se ven obligados a interactuar con otras figuras públicas, aunque no tengan una relación superíndice 3N personal cercana. Que en este caso las fotografías no son una prueba contundente de que Can y Greta es tu copyright enamorados hasta los tu copyright tanos, como algunos medios han querido hacernos creer.
Y hablando de medios, es importante seu más menos alar CEU superíndice 3 mo muchos de ellos han contribuido a inflar este rumor, utilizando títulos sensacionalistas, imágenes editadas y declaraciones sacadas de contexto. Ya saben CEU superíndice 3 mo funcionan algunos medios de FAR. Con diéresis en dula les encanta el escándalo, aman generar controversia y muchas veces, prefieren la historia jugosa a la verdad. Pero AQU en este canal, no nos vamos a dejar más menos por las noticias falsas, vamos a buscar la verdad y vamos a presentarla tal cual es, sin maquillajes ni filtros. Otro aspecto que ha alimentado el rumor, han sido las especulaciones en las redes sociales. Los fans, especialmente los de Kanyaman, son muy activos en las plataformas digitales, y muchas veces se dejan llevar por la pasión superíndice 3N y la emoción superíndice 3N. Un simple comentario, un me gusta, un corazo superíndice 3N en una publicación superíndice 3N, puede ser interpretado como una declaración superíndice 3N de amor, un símbolo de romance. Los fans son como los detectives del corazo superíndice 3N, analizan cada detalle, cada gesto, cada palabra, buscando pistas que confirmen sus teorías. Y muchas veces, aunque no haya nada de cierto en sus especulaciones, las comparten y las viralizan, creando una bola de nieve que cada vez se hace grande. Pero, ojo, estoy criticando a los fans, al contrario, admiro su pasión superíndice 3N y su dedicación superíndice 3N. Pero es importante que seamos conscientes de que las redes sociales, si bien son una herramienta muy poderosa, también copyright N pueden ser un caldo de cultivo para las noticias falsas y los rumores infundados. Así que en este caso, debemos ser cautelosos y no dejarnos llevar por las especulaciones de los fans, por emocionantes que parezcan. Lo que realmente importa es lo que digan los protagonistas de esta historia, lo que digan Kanyaman y Greta Ferro, y AQU es donde vamos a llegar al corazo superíndice 3N de este asunto. Pues bien, ahora vamos a la parte que nos interesa a todos. ¿Copyright han dicho Kanyaman y Greta Ferro sobre este supuesto romance? Pues AQU es donde la verdad sale a la luz y donde todo el castillo de naipes que se ha construido se derrumba. Para empezar, Kanyaman ha sido muy claro y contundente al desmentir cualquier tipo de relación superíndice 3N romántica con Greta Ferro. En varias entrevistas en diferentes medios, ha afirmado que entre ellos solo existe una relación superíndice 3N de amistad y respeto profesional. Ha dicho que valora mucho el talento de Greta, que la considera una gran actriz, pero que no hay ningún tipo de copyright sentimental entre ellos. Ha sido Categu superíndice 3 rico en afirmar que su corazo superíndice 3N no estuvo ocupado y que por el momento, estuvo enfocado en sus proyectos profesionales. Kanyaman ha demostrado ser una persona muy reservada con su vida personal, no le gusta exponer sus sentimientos ni sus relaciones, y por eso ha sido tan tajante al desmentir este rumor. Ha dejado claro que no es un hombre de relaciones fugaces ni de romances medio urticos, que prefiere mantener su vida privada alejada del ojo público. Y eso es algo que debemos respetar. Por su parte, Greta Ferro también copyright N ha sido muy clara al respecto. En entrevistas ha reiterado lo que ya ha dicho Kanyaman, que entre ellos existe una relación superíndice 3N de respeto profesional y que no hay ningún tipo de romance. Ha afirmado que admira el trabajo de Kan como actor, pero que no hay ningún tipo de copyright romántico. Ha sido muy prudente al hablar de este tema, consciente de que sus palabras podrían ser malinterpretadas o utilizadas para generar especulaciones. Al igual que Kan, Greta ha preferido mantener su vida privada alejada del escrutinio público y ha dejado claro que no le gusta que se inventen historias sobre ella. Así que con las declaraciones de los protagonistas, queda claro que no existe ningún gran amor entre Kanyaman y Greta Ferro, que todo ha sido un malentendido, un rumor infundado que ha sido alimentado por los medios y por las especulaciones de las redes sociales. Es importante escuchar las voces de los protagonistas, es importante no dejarnos llevar por las apariencias y por las noticias falsas, es importante que busquemos la verdad y que la presentemos sin maquillajes ni filtros. Y eso es lo que hemos hecho hoy aquí, en este canal. Ahora bien, después copyright de haber desmentido este rumor, es importante reflexionar sobre el impacto que tienen este tipo de noticias en las vidas de los famosos. Es muy fácil para los medios y para los fans crear historias de amor, inventar romances, pero no siempre somos conscientes del daño más menos o que podemos causar a las personas que en el centro de estas especulaciones.
Los famosos son seres humanos, tienen sentimientos, tienen vidas privadas, y no siempre les gusta que se entrometan en sus asuntos personales. Muchas veces, los rumores infundados pueden afectar sus carreras, sus relaciones, su imagen pública y su salud mental. Es importante que seamos respetuosos con la vida privada de los DMS, especialmente con la de las personas públicas, que ya tienen bastante presión superíndice 3N por su trabajo y por la fama. No tenemos derecho a invadir su privacidad, a especular sobre sus vidas amorosas ni a crear noticias falsas que puedan dar más menos a su reputación superíndice 3N. Es importante recordar que los famosos también copyright N son personas y que merecen el mismo respeto que cualquier otro ser humano. Así que en este caso, hemos aprendido que no debemos dejarnos llevar por los rumores ni por las especulaciones, que debemos escuchar las voces de los protagonistas, que debemos ser respetuosos con la vida privada de los DMS, que debemos buscar la verdad por encima de todo. Y sobre todo que debemos divertirnos con el salseo, pero sin hacer daño más menos o a nadie. Y bien, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo que espero les haya resultado tan interesante como a mí. Hemos desmontado el supuesto romance entre Can Yaman y Greta Ferro, hemos escuchado sus voces, hemos analizado las pruebas y hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que no existe ningún gran amor entre ellos, que todo ha sido un rumor infundado. Espero que les haya gustado este análisis profundo y sin tapujos, que les haya servido para ver las cosas con claridad, y que hayan aprendido que no siempre todo lo que se dice en los medios es verdad. Hemos visto CU superíndice 3mo los medios pueden inflar rumores. CU superíndice 3mo los fans pueden dejarse llevar por la pasión superíndice 3N y CU superíndice 3mo es importante escuchar a los protagonistas antes de sacar conclusiones precipitadas. En definitiva, un buen ejemplo de CU superíndice 3mo funciona el mundo del espectáculo y CU superíndice 3mo debemos abordarlo con un poco de criterio. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final del vídeo, por su apoyo incondicional y por su pasión superíndice 3N por el chisme. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. De verdad que se les quiere un montón superíndice 3N. Y por supuesto quiero invitarlos a que dejen sus comentarios debajo del vídeo. CU copyright DMQ copyright les pareció superíndice 3 este análisis, si alguna vez creyeron en el rumor, si tienen alguna otra teoría que quieran compartir. Me encanta leerlos y saber sus opiniones, porque este canal es de todos y para todos. Recuerden que este es un espacio para divertirnos, para informarnos y para desentrar más menos a los secretos del mundo del espectáculo. Así que no se queden con la duda, compartan sus pensamientos y enriquezcamos esta conversación superíndice 3N juntos. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, si les resultó superíndice 3 interesante y entretenido, les pido que le den un me gusta, que lo compartan con sus amigos y familiares para que personas se sumen a esta comunidad de chismosos, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que al suscribirse activan la campanita de notificaciones y así se enteran de inmediato de cuando subimos un nuevo vídeo con salseo jugoso para ustedes. Ya saben, aquí no nos guardamos nada y siempre estamos buscando las historias interesantes y entretenidas para compartirlas con ustedes. Y eso no será posible sin su apoyo y su participación superíndice 3N. Así que una vez gracias por formar parte de esta gran familia de chismosos y chismosas de YouTube. Los quiero un montón superíndice 3N, nos vemos en el superíndice 3imo vídeo, y como siempre era seguir chismeando con mucho respeto y diversión superíndice 3N. Hasta la superíndice 3 y que el salseo los acompañe más menos